una iglesia demasiado privada. Decir mi mente es mi iglesia, mi tableta es mi iglesia, mi computadora es mi iglesia. Religión es aquello que el individuo puede encontrar significado para su vida. El Señor Jesucristo trajo significado a la vida de la gente. A Pedro lo sacó de una vida anónima, descolorida, devaluada, y le dijo: hoy te llamo Pedro. Eras Cefas, pero hoy eres roca, roca firme, roca fuerte, roca segura. Sacó a la gente y le dio identidad, y le dio propósito, y le dio destino. Pero alguna gente quiere una iglesia en soledad, donde podamos ir así como de cuando en cuando. Una iglesia en retirada, una iglesia demasiado privada, es contraria a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere, bautícenlo. El que tenga demonios, échenlo fuera, y el que esté enfermo, pongan sus manos y va a sanar. El Señor Jesucristo tuvo y fundó una iglesia así. Él vino para servir. Y Él dijo en Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La iglesia primitiva dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Una iglesia, un conglomerado vivo, ardiente, sensitivo, amoroso, compartido, es la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia que puede influir en esta generación tiene que tener la voluntad de caminar por el sendero del éxito. Y el camino del éxito es a través del servicio, hacia abajo y no hacia arriba. El fariseo decía: Señor, gracias. Soberbio, altanero, engreído, vanidoso, Señor, gracias, porque no soy como este. Y este se golpeaba el pecho, lloraba angustiado y le decía: sé propicio a mi pecador. Y el fariseo salió como entró, y el publicano pobre y humilde salió justificado. Quiero decirle, el camino de la exaltación es el camino de la humillación. El triunfo es mediante la vocación y el compromiso de servir. Y el Señor nos presenta una historia interesante en este capítulo 13. Lucas 22:24 dice que los discípulos iban por el camino a Jerusalén y disputaban y peleaban entre sí cuál sería el mayor de ellos. Y el Señor Jesucristo toma aquí en este capítulo 13 las áreas singulares del camino para el éxito, para ser exaltados, para ser bendecidos, para ser honrados por aquel que nunca falla, aquellos que tienen un corazón tierno y sensible para Él. Capítulo 13 de San Juan es interesante y nos enseña que el amor, estas son lecciones de cuarentena, que el amor es el único capaz de llevarnos a ser diferentes en el mundo. Segundo, que el modelo de liderazgo que Cristo espera es un liderazgo de servicio. Y tercero,
que la medida del juicio que el Señor va a hacer de todos nosotros es el servicio. Y dice el capítulo 13: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La motivación verdadera que Dios honra para el servicio es que lo hagamos con amor. Algún día le preguntó un hombre al Señor: Señor, para justificarse un fariseo, ¿quién es mi prójimo? Porque tú has dicho: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y en esos dos mandamientos se encierra toda la ley. Bueno, dime, ¿quién es mi prójimo? Y le contó la historia que usted ya sabe, del buen samaritano, que pasó el sacerdote con su talí, con su kipá, con toda la historia, y lo vio al herido y asaltado, sangrante en el camino, y no movió un dedo. Pasó el levita, tal vez cargando el rollo de alguno de los libros de la Torá, de la ley de Dios, y lo vio y fue indiferente y lo dejó. Y pasó un samaritano, que eran los más condenados por los judíos, los que valían menos, y se detuvo y sacó aceite y todo lo que tenía para vendar las heridas del herido, y luego lo montó en su cabalgadura y él caminó a pie, lo llevó hasta el mesón, le dijo: aquí te traigo esta persona herida, quiero que lo cuides mientras que regreso y te pago por adelantado. Cuando regrese, si algo todavía te debo, me dices y te lo pago. Y Cristo le dijo: ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Dijo: Señor, el que usó misericordia con él. Jesús le dijo: bien has dicho, ve tú y haz lo mismo. No preguntó quién es, por qué lo hirieron, por qué está moribundo, qué hicieron con él. Se dedicó con mucho amor a atender a aquel hombre herido. Cuando pensamos, hermanos, en la situación que enfrentaba nuestro Señor Jesucristo aquella noche del capítulo 13 de San Juan, descubrimos profundamente la palabra amor, porque ahí tiene una fuerza arrolladora, una fuerza de un ciclón categoría 5, de un tornado impresionante, de un tifón desconcertante. Tiene una fuerza incontenible. Nos es difícil para nosotros entender la disposición del amor que el Señor Jesucristo tenía para aquellos hombres en aquel momento, aun cuando Él sabía que algunos de ellos hacían cosas que le herían, que le lastimaban, que partían su corazón. Él dice: cuando pensó que ya llegaba la hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Mi hermano, qué amor más extraordinario del Señor. Toda su vida había sido una manifestación de amor hacia ellos, y lo sería hasta el fin. Su último pensamiento siempre sería para amarlos a ellos, pero en la proximidad de su partida se uniría más íntimamente al Padre, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Imagine a Jesús con aquella añoranza, con aquel ensueño, como que su marido ha estado 2 meses fuera de casa y usted ansía que llegue, o como su hijo que ha estado en el ejército y de repente usted sabe que va a venir, no haya que hacer qué comida le hago, prepara esto, haz aquello. Más allá, el Señor tenía la añoranza de estar con el Padre. William Barclay dice: lo maravilloso de Jesús en aquel momento es que cuanto más cerca estaba del Padre, en lugar de alejarlo de los hombres, lo acercaba más a Él.
lo aproximaba más a ello. La proximidad de la cruz hacía a Jesús más sensible, más amoroso, más cuidadoso con aquellos hombres que había escogido para que voltearan al mundo patas arriba. Al llegar a Jerusalén, encontramos que todo estaba preparado. Estaba preparado un lavamanos ahí, un balde de agua. Estaba preparada el agua, estaba preparada una toalla. Todo preparado para una gran lección. 3 lecciones les da Jesús, y si quisiéramos entender las inquietudes más hondas de Jesús, el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 nos habla mucho del amor de Jesús. Y al final del evangelio el Señor le dice a Simón Pedro: Simón, ¿me amas más que estos? Ve a servir a los demás. ¿Me amas más que estos? Pedro era pescador, su vida dependía de su barca, y algunos dicen que tocando la barca de Pedro, que era su sustento, le dijo: ¿me amas más que tu barca, que tu sustento, que tu pan de todos los días? Bueno, sírveme, ve y apacienta mis corderos. Mi hermano, el Señor Jesucristo nos entrega aquí a nosotros el amor como primera lección para un liderazgo de éxito. Maravilloso. El Señor es fiel y el Señor es grande y Él nunca nos va a fallar. El modelo, luego Él les dice en la segunda lección, dice: yo los he amado siempre. Y dice: como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y dice el Señor Jesucristo acerca del diablo que andaba ahí, y habla acerca de Judas también. Y en medio de todo, Él tiene profundo amor. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y que a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Y les dio la segunda lección. A pesar de que aquí está un traidor y trae 30 monedas de su traición en su bolsa y un corazón donde yo habitaba antes, y le dio entrada al diablo, a pesar de la tosudez de alguno de mis seguidores, yo como quiera los amo profundamente. Hoy les muestre el servicio. El Señor toma el lavamanos, el lebrillo, y toma la toalla, y dice la Biblia que comienza a lavar los pies de sus discípulos. A lo mejor a usted nunca le han lavado los pies, y será bueno algún día lavárselos. Algún día tener un culto especial de lavatorio de pies, como lo tienen algunas denominaciones como una doctrina. Pero un día prediqué aquí un sermón, no sé qué tan bueno o qué tan malo era, pero a Nidia le gustó mucho, pidió una copia de él en DVD y se lo llevó a unos familiares de ella, a Ana Silvia y a su esposo. Ellos se sentaron a verlo con sus hijos. Dios tocó el corazón de ellos y los bendijo mucho, y decidieron que un día fuéramos a su casa. Ellos asistían a otra iglesia y solo por las familias que venían aquí de ellos los conocíamos. Y llegamos a su casa porque nos invitaron a almorzar. Bueno, platicamos, nos saludamos, y luego nos contó un poquito de esa historia, y luego después dijo: pastor, le tenemos el almuerzo que a usted le gusta. Y la verdad que habían indagado todo. Habían preguntado cómo me gustaban las tortillas de harina. Digo: sabemos que le gustan recién hechas, calientitas, quemarse los labios.
tenemos barbacoa calientita, tenemos frijolitos refritos, tenemos esto, tenemos lo otro, y vamos a disfrutar un almuerzo con usted. Pero antes, venga y siéntese aquí con su esposa. Y nos sentó en el sillón de la sala. Después pasó al baño, trajo un lavamanos, se arrodilló, me dijo: pastor, hemos sido tan bendecidos con esa enseñanza que nos mandó Nidia y que usted dio ahí. Le hemos visto mis hijos y yo, y estamos felices por ello, y queríamos bendecirlo con un almuerzo. Pero usted es tal cosa, dijo él, de manera de honra. Dijo: y queremos hacer esto, quítese los zapatos. Ellos mismos desabrocharon las cintas, me quitaron los zapatos a mí y a mi esposa, los calcetines, el agua estaba tibia. Meta sus pies, hermano, aquí. Y despacito estuvieron lavando mis pies, polvosos, sucios, con uña de gato o con uña con hongos. Estuvieron lavando los pies con un cariño y con un amor increíble, y luego lo hicieron con mi esposa. Ustedes son siervos de Dios increíbles y los amamos. A lo mejor ustedes nunca lo hicieron, nunca lo han hecho, pero es una emoción increíble cuando mientras se lavan los pies se dice: Señor, bendice los pies de este hombre, bendice su vida, que no pasen los espinos por él, que heridas no lleguen a él, que dolores, crisis y artritis no pasen por aquí, que tu mano de arriba abajo los abrace y los cubra. Es una maravilla, hermano, es una maravilla adorar al Señor y sentir su amor increíble y glorioso. Eso hizo Jesús. En las lecciones de la cuarentena, los amo a pesar de que el corazón de algunos de ustedes está enfermo, está envenenado. Los amo y les quiero dar la lección del servicio. Y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y los enjugaba con la toalla con que estaba ceñido. ¿Se imagina al que hizo las galaxias, los mundos, los mares, las montañas, al creador de todos, y el que nos hizo a nosotros, arrodillado ante nosotros para lavarnos los pies? Qué lección más impresionante. Mire, lo más serio de esto es que llega con Pedro. Dice la Biblia, llegó con Pedro. Entonces vino a Simón. ¿No habrá algunos Simones aquí, hermano? Perdón, ¿hay alguien que se llame Simón aquí? No es para usted directamente esto, no tiene nada que ver con el nombre. Dice: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Una pregunta. Respondió el Señor Jesús: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Verso 8. Pedro dijo: no me lavarás los pies jamás. 13:8. No me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo: si no te los lavo, no tienes parte conmigo. Él está diciendo: no me lavarás los pies nunca. No me lavarás los pies jamás. Y en el griego es una palabra demasiado fuerte. Significa que él está decidido a no permitir que Cristo le lave los pies. Pedro hablaba enérgicamente. Pedro se sentía ofendido de que Jesús asumiera aquella actitud de servicio, actitud de siervo, aunque Jesús ya les había enseñado que él había venido para servir y no para ser servido.
no cuajaba en los pensamientos de Pedro. Pedro todavía conservaba la medida con que el mundo suele medir la grandeza. Y Cristo la mide de una manera diferente. El que de vosotros quiera ser el primero será el servidor de todos. ¿Quién quiera ser primero? Será el servidor de todos. Involúcrese en los servicios a Dios. No solamente en ser contemplativo. Anoche estaba yo ahí contemplativo y feliz, oyendo a Harold Guerra, la palabra, el consejo, todo tan fantástico. Y así estamos casi todos. Pero allá afuera tenemos 8 hermanos que están vigilando sus carros. En la puerta tenemos hermanos que están haciendo el trabajo, y muchas veces los hacen las mismas personas todos los domingos, porque somos contemplativos. Tenemos ujieres y cada vez tenemos menos, porque somos contemplativos. La grandeza de liderazgo y la grandeza de los creyentes en esta segunda lección que nos enseña Juan 13 es el servicio a los demás. Mateo 23, 1 en adelante menciona 8 ayes. No se los voy a mencionar, pero usted los puede ver en Mateo 23. 8 ayes que Jesús pronuncia contra los fariseos y contra los escribas. Porque les dijo: si alguno de los escribas les enseña algo, háganlo. Háganlo. Lo que les enseñen, háganlo. Pero no hagan lo que ellos dicen. Porque son, ¿cómo se llama? Luz en la casa y candil en la calle, o al revés, ¿verdad? Luz en la calle y candil en la casa. Hagan como les dicen, pero no como ellos hacen. No sean semejantes a ellos. El que sea mayor entre vosotros sea el siervo de todos, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Él les dijo: vosotros no conseguiréis autoridad ni habilidad para dirigir a otros partiendo de superioridad, sino partiendo de servicio. La autoridad que vale y que engrandece a los hombres es la del servicio al Señor. Cristo puntualiza que lo más importante no es el que te lave los pies, Pedro. No es el acto, es la actitud. Y tu actitud es reticente, es engreída, es retirada, es aislada, y esa no es la medida para la grandeza. Déjeme cerrar este tema ya. Tercero, y ya este es el final. No es el final del final, pero es el final. La medida del juicio que Dios va a hacer de todos nosotros es el servicio. La grandeza del verdadero Hijo de Dios radica en el amor, radica en el servicio y radica en la recompensa. Y la recompensa que el Señor va a dar va a tener que ver con lo que usted hace. Por último, en las Escrituras nos dice que Él le dice: no me lavarás los pies jamás. El ministerio cristiano, la vida cristiana, el servicio cristiano requiere, hermanos amados, que con todo nuestro corazón sirvamos a los demás. Jesús se enfrentó a los discípulos con el significado de su acción. Dice la Biblia adelante. Entonces Simón Pedro le dijo: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, o sea, báñame todo. Jesús le dijo: el que está lavado no tiene necesidad de lavarse los pies. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Y hablaba de Judas, porque sabía quién le iba a entregar. Así que después de que hubo lavado los pies, y esto es importante, tomó su manto, volvió a la mesa, se sentó y les dijo: ¿sabéis lo que yo he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor,
No están equivocados. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Jesús es el gran maestro, hermano. El único gran maestro, el verdadero gran maestro. Están emocionados de verdad. Tienen que leer la Biblia y llorar más. Jesús es el verdadero maestro, es el gran maestro, es el supremo maestro de Galilea, y es el Señor de todo. Es el Señor de todo. Y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, si yo que creé el mundo los hice a ustedes, el mar de Galilea. Ellos habían visto cuando le dijo al mar: calla, y al viento enmudece. Ellos sabían quién era Jesús. Ya había pasado la resurrección de Lázaro, y sabían que después de 4 días, con un cuerpo putrefacto, Él le habló y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió con un milagro impresionante. Mi hermano, ellos sabían que Él es maestro y que Él es Señor. Y Él le dice: ¿sabéis estas cosas? Bienaventurados seréis si las hicieres. El verbo hicieres aquí, y está en este versículo. Yo he lavado los pies, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, verso 17, bienaventurados seréis si las hicieres. Anoche andaban 2 hermanos aquí, después de que todos nos fuimos. Usted no sabe el nombre, a lo mejor ni sabe nada, pero agarraron la maquinita de descontaminar aquí y anduvieron fila por fila, y acá en la plataforma, porque habíamos tenido servicio, y luego allá arriba también anduvieron, fueron, guardaron todo y se fueron a casa más tarde que todos nosotros. Yo los dejé trabajando aquí. Dije: Señor, bendice esta gente con ese don de servicio extraordinario, pero nomás ellos tendrán ese don, Señor. No se necesita don para servir, se necesita disposición para servir. Mire, el Señor les dije: bienaventurados seréis si las hicieres. El verbo hicieres es una conjugación en el griego del verbo subjuntivo, que significa una acción continuada. Significa: si sabes esto y lo estás haciendo bienaventurado serás. No lo hagas una vez, no lo hagas 2 veces. Sirve a Dios todo el tiempo que Dios te conceda y pueda, para que seas bienaventurado y la gloria de Dios venga a tu vida. ¿No es eso extraordinario, hermano? Tener un Dios tan grande y tan poderoso. Nosotros somos nada ante Él. Le cuento esta historia y termino. Esta historia está por allá en Números capítulo 11. Al cabo ya voy a terminar, y al cabo es 14 aniversario. Capítulo 11 de Números, y luego después ustedes se van a quedar, los que no se quedan al culto en inglés y los que nos quedamos, pues aquí seguimos otro ratito. Capítulo número 11 del libro de Números. El Señor que hace todo esto. Dice el versículo número 10: y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Dios les dio pan de ángeles, se llama el maná. Pan de ángeles. Todos los días amanecía el campamento de los judíos con pan para ese día. Otro día fresquecito, recién hecho. Otro día recién hecho. El sábado
El viernes doble porción porque el sábado no caía maná. Pero ellos dijeron: tenemos ganas de carne. Echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto. También comíamos pepinos y melones y puerros y cebollas y ajo. Pero ahora tenemos la garganta seca y no vemos nada más que maná. La queja. Algunos somos demasiado quejumbrosos. A pesar de sus quejas constantes, Dios respondió a los israelitas. Cuando ellos gritaron con Moisés: ya nos fastidió el maná, ya nos fastidió el pan de ángeles, queremos carne como en Egipto. Moisés se sintió mal, dijo: pues, ¿qué hago yo? Nada más soldados eran 600,000. Todo el pueblo serían 2 millones. 600,000. ¿Cuánta gente, cuánta carne se necesita para darle a comer a 600,000? O para darle a 2 millones de gente y darles por un mes. El verso 4 dice: la gente extranjera se mezcló con ellos y tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Verso 5: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, de los melones. Ahora nuestra alma está seca, pues nada sino maná ve nuestros ojos. Moisés se sintió mal, dijo: ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo le doy de comer a esta gente? Y dice la Biblia que él se acercó a Dios y le dijo: ¿por qué has hecho este mal con tu siervo? ¿Qué yo he hecho mal? No he hallado gracia en tus ojos. ¿Qué me has dado que cargue esta gente que yo no parí? ¡No son mis hijos! Hermano, para Moisés, ¿qué tarea? Y 40 años a andar con una nación que 10 veces le falló a Dios de una manera grotesca. Ahora, ya casi termino de verdad. ¿Le gustan a usted las medidas? Que va a comprar 1 litro de leche y le dan 3/4. Que compra 10 kilos de maíz y le dan 9,5. Las balanzas están arregladas o qué sé yo. El Señor Jesucristo dice con las medidas: dad y se os dará. Dad y se os dará. Medida buena, apretada y remecida daré en vuestro regazo. La viuda solo tenía una torta de pan y Elia le dijo: dame a mí primero, porque Dios ha dicho que la harina no se te va a acabar, el aceite no se te va a acabar hasta que llueve en Israel. Y hacía 3 años que no llovía en Israel. La Biblia dice, hermano, que una vez que acabaron de caer las codornices, los israelitas comenzaron a recogerlas. Durante 1 mes comenzaron a recoger codornices. Cada israelita, dice la Biblia, usted lee los versos allá adelante, por ejemplo el verso 31: y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento 1 día de camino a un lado y 1 día de camino a otro alrededor del campamento, y casi 2 codos de alto. Así había de codornices. De aquí hasta allá, codornices. Y 1 día de camino de largo y de ancho. Si a usted le gustan las medidas, 1 día de camino para los hebreos eran 25 kilómetros. 25 kilómetros así y 25 kilómetros así, y que caigan codornices así. 1 metro de codornices volando y aleteando ahí para que ellos comieran, dice la Biblia. Mi hermano, el texto original dice la Biblia que el que menos recogió 10 montones. Y el texto original dice 10 homers, que era una medida judía. Una medida judía que significa 200 litros o kilos. Y el que menos juntó fue una medida de 10. Y si contamos nada más los soldados, eran 600,000.
Y los que saben mucho y han hecho cálculos han dicho que ese día llovieron 150 millones de codornices. Dios no solo hace cosas dramáticas, sino también provee para aquellos que creen en Él de una manera dramática. ¿Lo cree usted? Póngase de pie. Vamos a orar. El que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que nunca falla, el que siempre está con nosotros, les dijo el amor, y les dijo el servicio, y les dijo la recompensa. Usted no va a ser recompensado por lo que sabe, no va a ser recompensado por lo que tiene, no va a ser recompensado por sus cuentas, ni por sus talentos, ni sus dones. La Biblia dice que el Señor dijo: en aquel día me diréis, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y no te dimos pan? ¿Cuándo sediento y no te dimos agua? ¿Cuándo en la cárcel y no te visitamos? Y Él les va a decir: por cuanto no lo hiciste a estos mis pequeñitos, a mí no lo hiciste. Pero los de la derecha: por cuanto lo hiciste a ellos, a mí lo hiciste. Entren al gozo de su Señor. No vamos a ser recompensados por lo que sabemos, por lo que hacemos. Haga algo por Dios. Abra las manos, suéltela. 5 dedos, tendones, músculos, nervios, sangre, sinapsis, está, nervios, de todo. Úselo para el reino, para la gloria de aquel que sabe recompensar más que nunca. Vino el Harvey, una gran tragedia para esta ciudad, pero a mí fue cuanto más Dios me bendijo. Aquello que para el mundo es tragedia y descontento y desgracia, Dios cambia todas las cosas. La viuda: dame a mí primero. Darte a ti primero. Nomás tengo esto para mí, para mi hijo, y me voy a morir. Dame a mí, porque Dios te va a proveer lo que no te imaginas. Y ella usó sus manos, ella amasó la harina, ella la coció entre las brasas y se la llevó al profeta. Y el aceite comenzó a fluir y la harina comenzó a llegar, aunque ella no sabía de dónde. Porque cuando amamos como Él quiere que amemos, y servimos como Él quiere que amemos, y hacemos las cosas con nuestras manos para Dios, las recompensas no tienen medida. Le gustaría decirle: Señor, yo quiero aprender estas lecciones. Yo quiero hacer algo por ti y hacer algo para ti. Mucho necesitamos, hermano. Gente que alguna noche reemplace al que purifica aquí, que algún día reemplace al que da bienvenida, que algún día ayude a quien te lo sirvió, que algún día diga: ¿qué puedo hacer? Desde chiquito aprendí a servir. Boleaba zapatos en la plaza, vendía chicles, hacía lonches de aguacate con jamón. Andábamos en los bancos trabajando y vendiendo 20,000 cosas. Y desde que llegamos aquí hemos estado siempre sirviéndole a aquel que nunca falla. Y Él no le va a fallar a usted. ¿Por qué no levanta sus manos y le dice: gracias por tu palabra, Señor? La recibo. Señor, gracias por tu palabra hoy. La recibo en mi corazón. El camino de la exaltación está en el amor. El camino de la exaltación está en el servicio. El camino de la exaltación y del éxito está en hacer más cosas para ti en lugar de pensarlas, Señor. Recibo tu palabra en mi corazón y la bendigo para esta audiencia bella y para aquellos que nos miran a través de los canales y plataformas de internet. Que la gracia tuya libere esas capacidades, esos talentos, esas gracias, esos dones, esas habilidades, Señor, que nos demos para ti, para que cumplamos tu propósito y seamos bendecidos. Rey amado,
Gracias por estos 14 años de amarte, de bendecirte y de servirte en este lugar. Padre, gracias en el nombre de Jesús.